Muchas gracias, señor presidente. Pues, una vez más, para entrar en contexto, el siguiente punto del orden del día, punto número 4, relativo a la presentación de la evaluación del proyecto de manejo integral de residuos sólidos urbanos en el municipio de Brasil. Bienvenidas, bienvenidos. Muy bien, bueno, buenas tardes. Ya algunas personas me conocen, soy doctor en Ciencias Técnicas y Ambiental de Barispa de la Vera. Bueno, como la vez pasada me comentaron que necesitábamos un grupo de expertos en el tema. Aquí la regidora, la cuarta regidora en ambiental, en ecología, se dio la tarea de buscar a los expertos de la región. Contamos con la presencia de la doctora Zulma Marcela Fernández Valverde, es investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, tiene niveles SNI 2, nivel 2 de SNI, y se dedica a la investigación en hidrógeno, en la producción de hidrógeno. También contamos con la maestra Elizabeth Díaz Cuenca, es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Planeación, en la carrera de Ciencias Ambientales y de Planeación Urbana. Y está dentro del doctorado en Ciencias Ambientales, relacionado a lo que son residuos sólidos. También contamos con la presencia del doctor Gustavo Álvarez Arteaga. El presente también se encuentra en la Facultad de Planeación, en el área de Ciencias Ambientales, también trabajando en lo que es residuos y producción de composta, ¿no? Y bueno, también contamos con la presencia de la bióloga Sandra Fernández Valverde. Muy bien, bienvenidos. Muy bien, bueno, comenzamos con el proyecto. El proyecto es un proyecto para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, también el cierre del tiradero y disposición final de residuos. Este tipo de proyectos no pueden hacerse únicamente por una sola persona, una sola empresa. Esto es un trabajo colaborativo entre gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, instituciones académicas, como por ejemplo nosotros vamos a trabajar con el Instituto Tecnológico de Toluca, que tenemos un egresado, es el ingeniero Gabriel. También vamos a trabajar con la Universidad Autónoma del Estado de México, con la Facultad de Planeación, con el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Aparte de esto, también tenemos que trabajar con la comunidad. Toda la gente son los principales autores o actores en el tema de residuos. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del trabajo es establecer las condiciones para manejar adecuadamente los residuos en el municipio de Mexicalcingo en base a la normatividad actual. ¿Cuál es el problema que tenemos? La generación de los residuos generan muchísima contaminación, entonces lo que necesitamos hacer es empezar desde la fuente, empezar desde las casas, escuelas, hospitales, todos los lugares donde se generan los residuos, empezar a trabajar. Todos estos residuos se pueden separar. ¿Para qué? Separarlos para hacer composta con la materia orgánica y separar los materiales reciclables para disminuir todos esos residuos, disminuir la cantidad y que no lleguen a un sitio de disposición final. Los sitios de disposición final pueden ser de varios tipos. Pueden ser rellenos sanitarios. Un relleno sanitario es una obra de ingeniería que permite la captación de todo lo que son los lixiviados y lo que son los gases que se generan, se llama biogás. Entonces, el objetivo de hacer esto, de empezar desde la fuente, es disminuir la cantidad de residuos que no lleguen a esos sitios de disposición, que se hagan fertilizantes orgánicos o que se haga la separación
y la comercialización de los materiales reciclables. Bueno, ¿cuáles son los objetivos específicos que tenemos? Es concientizar a la comunidad para la separación y acopio de materiales reciclables, basados en la norma 061 1985. Esto es muy importante porque si empezamos a concientizar a la gente para que empiece a separar sus residuos y se empiecen a comercializar, vamos a disminuir la cantidad en el ciclo de disposición final. No importa, bueno, es hacer una cultura de separación y de comercialización. No importa que no llegue a nosotros o que no llegue al municipio esos materiales, lo importante es poner la cultura. Si la gente empieza a comercializarlo y ve que hay dinero, van a empezar a separar y a comercializar esos recursos. Lo que le importa o lo que le debe de interesar al municipio es que no lleguen esos residuos a un sitio de disposición final, que no haya, que se disminuya las vueltas de los camiones, por ejemplo, que no lleguen tantos residuos al tiradero. Bueno, se debe construir una planta para el acopio, manejo integral de los residuos, compostaje y producción de bioenergéticos. Eso está establecido en la norma técnica estatal ambiental 010 del Estado de México. También hay normas federales que lo marcan, como es la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley de Manejo Integral de Residuos Sólidos, principalmente estas. También se debe establecer el lugar adecuado para la construcción de un relleno sanitario en base a la norma 083 Semarnat 2003. Bueno, aquí es sería la construcción de un relleno sanitario. Para construir un relleno sanitario se necesita primero hacer estudios mecánicos de suelo, de hidrología, de geología, hacer un proyecto ejecutivo, o sea, planos, hay que hacer muchas cosas antes de empezar el relleno sanitario. Un relleno sanitario, bueno, como ya lo comenté, es una obra de ingeniería en donde debe tener una geomembrana. La geomembrana es cara, es aproximadamente el metro cuadrado está en 800 pesos. Entonces, para colocar una geomembrana, pues sí es caro. Estamos hablando de aproximadamente 7-8 millones de la pura geomembrana. Entonces, ahorita, por las posibilidades del municipio, no creo que sea posible. Y bueno, también está el cerrar el relleno sanitario, más bien el tiradero a cielo abierto que se tiene ahorita aquí. Se necesita encapsular y cerrar ese tiradero en base a la norma 083 Semarnat 2003. Esos serían los objetivos específicos. ¿Cuáles son las problemáticas ambientales? Un sitio de disposición final puede ser un relleno sanitario, puede ser un tiradero a cielo abierto, controlado, un tiradero a cielo abierto no controlado, como el que se tiene aquí, o tiraderos clandestinos, que realmente, bueno, pues llevar la basura y tirarla donde nadie se dé cuenta, ¿no? Pero todos funcionan como un reactor biológico gigante. En este reactor biológico se llevan a cabo reacciones metabólicas, reacciones que producen gases, que producen líquidos, ácidos orgánicos, diferentes tipos de contaminantes. Son dos productos generalmente, bueno, los dos productos que se consideran, es el lixiviado y es el biogás. El lixiviado es una mezcla, cuando llueve, esa lluvia pasa a través de los residuos, arrastra todo lo que es la materia orgánica, parte de materia inorgánica y infinidad de microorganismos. Se filtra al subsuelo y contamina los mantos freáticos. Es por eso la necesidad de poner capas impermeables, para que el agua no penetre a través de esas capas y no genere lixiviados. El biogás, ¿qué es lo que produce? Produce olores desagradables. También, bueno, el biogás es una mezcla de gases, es metano, dióxido de carbono, ácido sulfídrico y amoníaco. El dióxido de carbono contribuye a lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero contribuye a lo que es el calentamiento global, cambio climático. Al igual que el metano. Sin embargo, el metano es un combustible que puede ser utilizado. Lógicamente aquí en
en el tiradero, ese gas lo estamos mandando a la atmósfera y está contaminando. No es una obra de ingeniería en donde se puede recuperar los gases y se pueden utilizar para generar energía eléctrica o para quemarlo para generar calor. El ácido sulfúrico es el que le da el olor desagradable, ese es lo que produce, lo que apesta, apesta en el tiradero, ¿no? Al igual que el amoníaco. Entonces, bueno, eso es lo principal que producen estos gases. Sin embargo, hay otras formas de contaminar. Tenemos fauna nociva, tenemos perros, gatos, gaviotas, pájaros, aves, todo tipo de animales que entran a los tiraderos, consumen esa materia orgánica. Esa materia orgánica está en descomposición, tiene microorganismos patógenos que posteriormente, cuando salen del tiradero, los pueden llevar a las casas y entonces son un foco de infección para generar diversas enfermedades. Contaminación visual, bueno, este tiradero, si lo vemos desde la carretera, ¿qué es lo que sucede? Vamos por la carretera, vemos la montaña ya de basura. Entonces, eso le da un mal aspecto a lo que es el municipio de Mexicalcingo. Es decir, ahí está el tiradero de Mexicalcingo, todo el mundo lo conoce, ¿no? Disgusto de los vecinos, bueno, creo que queda más que claro, ¿no?, por la situación que está pasando ahorita con el tiradero. Contaminación del subsuelo, todos los líquidos que pasan a través del subsuelo, no únicamente contaminan los mantos freáticos, sino que también contaminan la tierra. Otro problema que se tiene aquí en Mexicalcingo es que los lixiviados ya no van directamente al socavón que se hizo o laguna de lixiviados que se hizo atrás del tiradero, sino que como ya es una montaña, los lixiviados se escurren y se están yendo a los campos de cultivo. Ese es otro grave problema, y más problemas con los vecinos. Bueno, ya mencionamos también hay enfermedades, muerte de fauna y bueno, contaminación de ríos y lagos subterráneos. ¿Sí? Problemática en el tiradero, bueno, lo estamos viendo, aquí tenemos unas fotografías de cómo está el tiradero. El tiradero ya es una situación en donde, bueno, está contaminando de todas las formas posibles. Está contaminando el aire, el suelo, el agua, los campos de cultivo, está provocando enfermedades. Aquí tenemos la laguna de lixiviados. Bueno, podemos ver, esto se tiene que sanear, no puede estar así. Esto implica multas, implica problemas con la Secretaría del Medio Ambiente, con la ley, con la legislación, con la Ley General de Equilibrio Ecológico. Bueno, viendo todo esto, pues la PROPEPA va a venir y va a cerrar, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las soluciones? Lo que hemos estado haciendo durante este tiempo, vamos a empezar con campañas de limpieza de las calles. Esto es hacer campañas de concientización, ir a las escuelas, empezando en primer lugar aquí en el ayuntamiento, para hacer campañas de limpieza de calles, campañas de concientización, campañas de separación de materiales reciclables, no reciclables y biodegradables. Se piensa también en la generación de combustibles limpios, metano, hidrógeno, biodiesel o bioetanol. Lo que tenemos nosotros pensado en la planta que se pretende hacer es generar hidrógeno por medio de un reactor biológico, utilizando la materia orgánica para generar hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno? Porque el hidrógeno no es contaminante. El hidrógeno, al combinarse con oxígeno, lo que produce es únicamente agua y energía, no hay contaminación de ningún tipo. Entonces, bueno, eso lo ve bien lo que es la Secretaría del Medio Ambiente. También vamos a generar composta. Entonces se va a establecer una planta de manejo integral de residuos sólidos para acopiar, separar y dar tratamiento a la materia orgánica. Se pretende también ver lo del relleno sanitario basado en la normatividad actual.
bueno, sí va a estar complicado hacer un relleno sanitario, pero bueno, estamos viendo desde el origen hasta el final. Debe verse desde el origen, desde donde se generan los residuos, hasta dónde van a llegar. No se puede ver únicamente una parte, se debe ver todo completo. Y por último, bueno, este tiradero, como ya vimos la problemática, se debe encapsular, sellar y clausurar el tiradero, ya que cumplió con su tiempo de vida y está impactando de manera grave al ambiente. Este tiradero tiene aproximadamente 40 años funcionando, entonces ya su vida útil ya está sobrepasada, muy sobrepasada. Ya la contaminación es excesiva, ya no debe de estar funcionando. Se debe cerrar. La metodología. Bueno, se van a hacer pláticas de concientización y determinación de la generación de residuos sólidos basados en la norma técnica estatal ambiental 013, que establece las especificaciones para la separación desde la fuente de origen, el almacenamiento separado y entrega separada del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el Estado de México. Esa es la norma en que nos estamos basando, en la que nos vamos a basar. Bueno, aquí Gabriel es vecino de Mexicalcingo. Él les va a explicar lo que estamos haciendo con el mapa. Tenemos el mapa aquí del municipio y les voy a explicar. Ahorita nada más termina, ahorita empieza a explicar toda esta parte, que es en lo que hemos estado trabajando para empezar a hacer las pláticas de concientización. Bueno, en esas pláticas se contabilizarán las casas, se establecerán las rutas, se harán encuestas en base a la norma, se escogerán al azar 200 casas, se realizará un estudio estadístico y se determinará también la generación tanto de materia orgánica como materia inorgánica. Se establecerá un centro de acopio y recepción de materiales reciclables. Ahorita no tenemos la planta, no lo estamos haciendo, entonces lo que estamos solicitando, lo que les solicitaremos a ustedes es que nos den un espacio, un lugar en donde podamos hacer ese acopio. El lugar para hacer el acopio y otro lugar para empezar a hacer el compostaje. Ahorita ya estamos trabajando, ya estuvimos trabajando aquí con el apoyo de la regidora para obtener 20 becas para 20 personas que nos puedan ayudar. Entonces, bueno, ahí se ahorraría todo lo que es la mano de obra, ¿sí? Para hacer tanto composta como estar acopiando y separando los residuos, ¿sí? Por esa parte podríamos empezar. Muy bien, se establecerá el lugar de la elaboración de composta. Sí. El diseño de la planta para el manejo integral de los residuos sólidos. Bueno, en primer lugar se deben realizar los estudios a nivel laboratorio, ya que se hicieron todas las pláticas, ya que empezamos a separar, ya que empezamos ya que determinamos las cantidades de materia orgánica y materia inorgánica. Bueno, se deben hacer estudios a nivel laboratorio. Esto es, se debe hacer análisis. Aquí nos vamos a apoyar de diferentes instituciones, tanto del ININ como las instituciones educativas. Ya ahorita están algunas personas trabajando, capacitándose en el Tecnológico de Jocotitlán para determinar la degradación de la materia orgánica. Ya tenemos otra persona trabajando en el ININ en lo que es la determinación de los gases, para conocer qué gases son los que se están generando, y otras personas están trabajando aquí en el Tecnológico de Toluca para el análisis de lo que son los líquidos, los lixiviados. Entonces, bueno, ya estamos avanzando en esa parte. Pero lógicamente para eso, bueno, para hacer ya los análisis y los estudios, sí se necesita recursos. Entonces, bueno, hasta donde llegaremos va a ser hasta el acopio. Hasta que lleguen los recursos, empezaremos esta parte. Ahorita se están capacitando, pero realmente no van a hacer nada de lo que es el estudio aquí hasta que tengamos los recursos. Bueno, ya que se hagan esos estudios a nivel piloto, se va a escalar, se va a hacer un escalamiento un poco más grande.
se escalarán a nivel piloto en un reactor de 18 litros. Ya con esos estudios ya podremos escalarlo a un nivel planta piloto, que posteriormente, cuando lleguen los recursos, se construirá la nave industrial con los espacios para compostear, separar y generar diversos biocombustibles. Bueno, esa sería la idea de la planta. Bueno, aquí tenemos la planta, que esa la va a explicar Gabriel en un momento más. Aquí está para construir el relleno sanitario. Bueno, esto realmente pues no se va a llevar a cabo ahorita, pues a lo mejor posiblemente más adelante, que es necesario tener un lugar para depositar los residuos si es que se va a cerrar este relleno. Cabe mencionar que la cantidad que se va a tirar va a ser mucho menor. Ahorita del 100% que se tira, podríamos reducirlo al estar reciclando, podríamos reducirlo hasta el 20-30% de basura. ¿Sí? O sea, sí disminuiremos la basura en una buena cantidad. Bueno, se necesita colocar una membrana, hacer una laguna de lixiviados, establecer una zona de tiro, hacer un cerco perimetral y construir una caseta de vigilancia, es lo mínimo que se tiene que hacer. Bueno, ahora con lo del cierre del tiradero a cielo abierto, se tiene que sellar la superficie. ¿Cómo se va a hacer? En primer lugar, se va a acordonar el área con cinta de precaución. Se nivelarán y compactarán los residuos con equipo mecánico, eso es para ponerlo a nivel. Se colocará una capa de greña. La greña es piedra que se debe colocar arriba de los residuos, porque arriba de esa piedra debe de ir una capa impermeable. Podríamos poner de capa impermeable lo que es geomembrana. Como ya les comenté, el costo para poner la geomembrana en 2 hectáreas viene saliendo como en 16-20 millones de pesos. Entonces estamos buscando alternativas. La normatividad marca que debemos cerrarlo con una membrana impermeable o que tenga un grado de impermeabilidad mayor a 0.0005. Entonces, bueno, de aquí encontramos diversos materiales. Bueno, principalmente dos. Tenemos lo que es la arcilla, que cumple con ese requisito, y también tenemos lo que es el tepetate, que también cumple con el requisito, únicamente que el tepetate, para los fines del municipio, que no se cuenta con los recursos ahorita, sale más económico, un poquito más económico. Entonces, lo que estamos proponiendo es cubrir los residuos con 2 capas de material de banco de tepetate de 0.20 metros, o sea, 20 centímetros, 2 capas, entonces sería de 40 centímetros de espesor. Esto se tiene que compactar hasta un grado de 95% de compactación. Arriba de esa capa se va a colocar una capa de tierra de 40 centímetros. Esa sin compactar, porque esa tierra, arriba de esa tierra, va a hacer que crezca una zona verde, vamos a crecer pasto. Vamos a hablar con Probosque para ver si podemos obtener algunos arbustos, algunas plantas que no tengan raíces largas para que no afecten la capa impermeable. Se deben colocar tubos de PVC de media pulgada con separación a 30 metros. ¿Esto para qué? Si lo vamos a cerrar, esto, como lo mencioné, es un reactor biológico en donde, aunque esté cerrado, se van a seguir generando reacciones, va a seguir generándose gas. Si el gas no le damos ventilación o no le damos respiraderos, lo que va a hacer es que se va a acumular y puede haber riesgo de explosión. Y entonces debemos dar esos respiraderos para que pueda salir el gas. Las zonas verdes, el gas que va a salir es precisamente para que siga el proceso de la fotosíntesis. El dióxido de carbono que va a salir se va a combinar van a absorber lo que son las plantas y vamos a evitar esa contaminación al medio ambiente. Bueno,
También se va a construir una canaleta alrededor de toda la periferia del relleno. ¿Esto para qué? En la época de lluvia, todo el agua que llegue debe escurrir a lo que es esta canaleta y la vamos a sacar del tiradero para que no tenga contacto con los residuos y no se generen lixiviados. Esto va a llegar a fosas de absorción para que esa agua limpia, ya lleguen a esas fosas y entonces sí ya puedan ir a lo que son los mantos freáticos. Pero es agua limpia, ya no son lixiviados. Muy bien, eso sería la parte de la construcción de la canaleta. Y por último, debemos colocar un cerco perimetral, que es lo que pide la norma. El cerco perimetral es para evitar la entrada de animales o de personas. Las personas que no vayan a provocar un incendio, porque se va a estar generando de todo modo metano, pueden provocar un incendio. También para que no entren animales. Si los animales escarban, lo que puede suceder es que van a afectar lo que es la capa impermeable y bueno, va a entrar el agua y se van a empezar a generar nuevamente lixiviados. Para eso es el cerco perimetral, para evitar el paso de la gente. Entonces, bueno, se perforarán hoyos de 0.2 por 0.2 por 0.3 a una distancia de 3 metros a un costado de la canaleta. Se rellenarán con hormigón, se colocarán tubos de 38 milímetros de diámetro con altura de 2.2 metros, lo que marca la norma. Se dejará secar el hormigón, se colocará malla ciclónica de 2.2 metros de altura, se colocarán seguros en los postes, alambres de seguridad en la parte inferior, en la central y en la parte superior, y por último serán pruebas mecánicas para verificar que quede bien estirada la malla. Bueno, y estas son las cronograma de actividades. Bueno, esto es para hacer la planta, esta parte. Lógicamente no la podemos empezar, esto es para 12 trimestres, esto es para 3 años. Entonces, lo que estamos empezando ahorita realmente va a ser lo que es la determinación de la generación y pláticas de concientización. Lo demás no podemos hacerlo si no se tienen los recursos. Y eso lo podríamos hacer únicamente en 2 trimestres, o sea, en un semestre, 6 meses. ¿Sí? Este sería el cronograma de relleno sanitario. Esa sería cada una de las actividades, y eso, para hacer el relleno sanitario nos llevaríamos, para empezar actividades, lo podríamos terminar en 3 meses. La primera, lo importante para empezar a tirar ahí. Los demás meses serían ya para construir lo que son oficinas, baños, la cerca perimetral, diferentes cuestiones que se necesitan dentro del tiradero. El cierre del tiradero a cielo abierto, bueno, esto lo estamos proponiendo en semanas, encerrarlo en 16 semanas, en 4 meses. En el primer mes, en la primera semana, será el levantamiento de la obra, el acordonamiento. Segunda, tercera y cuarta semana será la nivelación y compactación de residuos. Aquí la laguna, más bien la laguna de lixiviados, el socavón donde agregan todos los lixiviados, hay que colocar una capa en la parte inferior, una capa de material impermeable. Bueno, primero se coloca tierra, luego se coloca una capa de greña de la piedra, y posteriormente se agrega una capa de lo que es tepetate. Ya con eso podemos nosotros vaciar ahí todos los residuos, irlos compactando, y en la parte superior hacer el mismo procedimiento que se está haciendo en el tiradero. Colocar la capa de piedra, tepetate, la tierra y la zona verde. Sí, es lo único que aumentaría en el socavón. Se nivelarán los residuos, luego se recubrirá con material impermeable, cubrimiento de tierra,
el cubrimiento de tierra sería en la octava, novena y 10ª semana. El área verde la estaríamos sacando de la semana 11, 12 y 13. La instalación de los respiraderos en la semana 14. La construcción de la canaleta se iniciaría desde la semana 8 hasta la semana 11. La colocación de la cerca perimetral de la semana 11 hasta la 14. Bueno, ya estarían las pruebas mecánicas, hidráulicas y neumáticas. Ya en la semana 15 haríamos la limpieza del lugar y en la semana 16 estaríamos entregando la obra al ayuntamiento. Eso, bueno, yo lo propongo 4 meses. Si terminamos antes, bueno, lo entregaríamos antes. Estos son los costos, la cotización que se ha hecho, bueno, para la planta de manejo integral de residuos sólidos. La cotización la hicimos en 17,5 millones. Y eso es lo que contiene, es hacer la nave industrial, hacer 4 compostadores, un reciclador, un reactor anaerobio, equipo adicional, servicios auxiliares, lo que es agua, electricidad, drenaje, y también el salario de algunas personas que nos van a estar apoyando en lo administrativo. ¿Sí? Bueno, para el relleno sanitario, ese es lo que no creo que se lleve a cabo ahorita, a lo mejor más adelante, tampoco creo. Lo más elevado aquí es la instalación de la geomembrana. Como ya les comenté, la geomembrana es cara, son el metro cuadrado 800 pesos, entonces viene saliendo aquí aproximadamente 4,5 millones, es lo más caro, es la mitad de lo que se va a llevar por lo demás. Entonces, en total, hacer un relleno sanitario saldría casi en 10 millones de pesos. Y la siguiente. Bueno, el cierre del tiradero, la cotización apenas me la mandó el arquitecto, me la mandó. La cotización por hacer todo lo anterior está 2,800,000 pesos. La cotización ya se la daré por escrito, tampoco viene en el documento, se la daré por escrito más tardecito, nada más que la pasen libre. Porque me la acaba de dar ahorita, no tiene menos de 1 hora. Bueno, y estas son las referencias que utilizamos. Bueno, gracias por su atención. Aquí cabe mencionar que aquí lo estamos dividiendo, vamos desde la generación, desde las casas hasta el sitio de disposición final. El sitio de disposición final es un relleno sanitario y cierre del tiradero. Esto es en partes, no puede ir todo junto, imagínense, son 30 millones de pesos, no se puede. Yo entiendo esa parte. Entonces ahorita empezaríamos por partes. Lo de la nave industrial, ustedes me dicen, lo del tiradero sería otra parte, serían 2 proyectos independientes. Es un proyecto completo, pero son 2 subproyectos, 3 subproyectos. Bueno, eso sería todo. Preguntas, sugerencias, declaraciones. Vamos a sacar la presentación del joven. Sí, lo que hemos estado haciendo, por favor. Bueno, como ya ha comentado el doctor Evaristo, yo soy originario de aquí del municipio, estudié en el Tecnológico de Ingeniería Química y este proyecto me interesó bastante porque es desde el pueblo. Todo comienza desde hacerles saber a las personas de que la basura no es basura, son residuos sólidos urbanos que pueden ser dinero y energía. Hacerles saber a las personas mediante estas pláticas que se realizarán al ayuntamiento, a las escuelas y a todos los responsables que tengan que ver con los residuos sólidos. Con respecto a esta presentación que se realizarán en las escuelas, tienen antecedentes, que la definición de un residuo sólido urbano, una problemática ambiental general, una particular, una justificación de por qué se están haciendo estas pláticas, una metodología que es separar la basura desde las casas habitaciones
la disposición de la planta y una retroalimentación para poder asegurarnos de que las personas en realidad sigan esta ideología. Con respecto a lo de la generación de residuos, nos basamos en la norma mexicana 061, que describe un método estadístico aleatorio para poder determinar cuántos kilogramos de basura genera una persona por día. Entonces vamos a examinar 210 casas en un lapso de 8 días. Entonces yo dividí al municipio en 7 secciones. Aquí tengo el mapa. Bueno, es el mapa que pasó el doctor en la presentación. Pero, por ejemplo, aquí están las 7 secciones del mapa. Contemplé a todo el municipio. Por ejemplo, está la zona, por ejemplo, la primera es la zona San José, la segunda la zona Revolución, la tercera la Calzada de Educación, la cuarta la zona Centro, la quinta la zona Escolar, la sexta es la Mazachulco y la séptima es la zona San Isidro. Entonces son 210 casas, entonces cada sección equivalía a 30 casas. Entonces esto se realizaría en 8 días para determinar cuántos kilogramos tenemos una persona o un. Pues, con respecto a la construcción de la planta, nos basamos en una norma técnica estatal ambiental que es la 010. Entonces ahí se describen 4 aspectos. El primero es que la planta tiene que tener un centro de acopio, tiene que tener una zona de transferencia. Esta zona de transferencia es como la recepción de la basura. Otra zona en donde van a estar personas separando la basura. Por ejemplo, la basura que no lleguen a separar bien nuestros pobladores, van a estar las personas separándolas manualmente y también va a haber equipos. Y después va a pasar a la zona de tratamiento. Ahí va a haber un mezclador, va a haber celdas solares para esterilizar la basura. Luego va a pasar, a un molino. Primero es a un molino, después a una celda solar, después ahora sí un mezclador que se va a combinar con una solución salina, y de ahí se van a pasar a 2 reactores, uno que va a generar hidrógeno y otro que va a generar metano, para que posteriormente esos 2 gases se vayan a unas turbinas y esas turbinas se vayan a unos generadores para poder alumbrarles a una calle o un parque. Bueno, por mi parte, este dibujo fue hecho con base en esa norma y en AutoCAD, que es en 2D. Esta planta es la que mostraste que costaba 17. Sí, es la planta, es del presupuesto ahorita de millones y medio. Esta planta, bueno, aquí Gabriel lo que hizo fue poner oficinas, poner estacionamientos, zona de llegada de los carros, bueno, de todo. Pero realmente la planta únicamente sería el cuadro superior derecho, en donde se divide en 3 secciones. Una sección es para hacer composteadores, para hacer composta. La parte central es una parte en donde la utilizaríamos para lo que es el acopio de todos los materiales reciclables, el almacenamiento de esos materiales reciclables y bueno, y ya estarlos manipulando para posteriormente la venta. Del otro lado es la planta de generación de energía, en donde utilizaríamos materia orgánica, la materia orgánica en donde, bueno, porque como comentó, debe tener un molino, debe tener bandas transportadoras, debe tener un mezclador y posteriormente entrar a lo que es el reactor. El reactor biológico es el relleno sanitario, pero es pequeño, el industrial, ¿no? Como lo tenemos ahí, ¿no? En donde vamos a generar gas controlado. Así es, esto está completamente controlado. En sí, lo que mencioné, que el equipo adicional es toda la instrumentación. Entonces necesitamos sensores de temperatura, sensores de pH, sensores de presión, diferentes tipos de sensores, así como un controlador
controladores de temperatura, válvulas, manómetros, etcétera, diferentes equipos que se deben colocar en el reactor. Entonces todo está controlado. Todo el gas que se genera, bueno, esto se genera con bacterias, anaerobias, bacterias acidogénicas o bacterias metanogénicas. Esto es decir, estos microorganismos generan hidrógeno, unos generan hidrógeno y otros generan metano. Entonces, por eso los dos reactores. Posteriormente se pueden mezclar ya los dos gases, los dos combustibles se pueden mezclar y meterlo al generador eléctrico. Al combinarse los dos gases, el hidrógeno le da mayor poder calorífico, mayor poder de energía, mayor poder de calor a la turbina para que pueda generar mayor cantidad de energía eléctrica. Entonces esas son las tres zonas de la planta. Realmente es una planta de acopio, planta de tratamiento, manejo integral de residuos sólidos. Se está manejando todo. Lógicamente que hay materiales que no se pueden ni compostear ni se pueden reciclar. Por ejemplo, los pañales, todo lo que sea sanitario, eso no se puede compostear, ni tampoco se puede tampoco se puede reciclar. Eso está normado, tiene la norma, marca que no lo podemos meter a la composta. ¿Por qué? Porque puede tener microorganismos patógenos que provocan enfermedades. Entonces eso se tiene que llevar a un sitio de disposición final. Pero al hacer esto, disminuimos los residuos en un 80%. Entonces realmente lo que vamos a llevar al tiradero, el relleno sanitario, es el 20% de la basura. Si vamos a llevar un camión, entonces un camión diario, pues llevaríamos un camión a la semana, por ejemplo. Entonces ahí se reducen costos también para el ayuntamiento, ¿no? Sí, aquí tengo en mi computadora el dibujo por si. Bueno, aquí viene descrito, bueno, todas esas partes. Pues sí, aproximadamente una persona genera 1 kilogramo. Entonces aquí en el municipio somos 10,000 personas, entonces se generarían 10 toneladas diarias. Entonces esta planta está diseñada para un caudal de 10 toneladas diarias ser tratadas. Algo que no me quedó muy claro en la exposición, nada más dijo celdas solares, no queda concentrador solar para poder hacer. Exactamente. Sí, Bueno, la energía solar la podemos obtener por células solares para transformarlas. Las células solares transforman la energía en energía eléctrica directa. Entonces se necesita un inversor para transformar la corriente a energía eléctrica alterna, para que la podamos utilizar en los diferentes equipos dentro de las casas. Pero aquí no es una célula solar, son concentradores solares, en donde podemos utilizar espejos, utilizar la radiación, utilizar espejos y concentrarla en la basura. ¿Esto para qué? Para elevar la temperatura y matar todo tipo de microorganismo que hay ahí. ¿Por qué matarlo? Porque dentro del reactor nosotros vamos a meter microorganismos nativos de aquí, nativos de la comunidad, que generen hidrógeno o que generen metano. No podemos traerlos de otro lado, tienen que ser de aquí, porque si los traemos de otro lado, esos microorganismos funcionan por allá, pero no funcionan aquí. Entonces tienen que ser de aquí. Entonces ya sería forma de aislar esos microorganismos. ¿Qué pasa con la propuesta de nuestros residuos de rastro, los obradores? ¿Qué pasa? Todo lo que es todos los residuos de rastro. Todos estos residuos son de lo que he estado estudiando, o lo que he leído. Todos estos materiales son vísceras, es materia orgánica, es hueso.
todo eso puede entrar a lo que es lo mismo. El molino, se puede disminuir el tamaño de partículas, se puede meter a un reactor de materia orgánica y se puede producir también este tipo de gases. Ese tipo de gases, o podemos producir también, en lugar de producir metano, podemos producir bioetanol. Podemos producir bioetanol o producir amoníaco o producir hidrógeno. El amoníaco, bueno, también se puede comercializar. El hidrógeno se puede comercializar. Todo se puede comercializar. ¿Vale? Y lo que resulta de lo que sale del reactor como residuo, realmente no sería un residuo. Eso todavía puede servir como fertilizante orgánico. Y al final de cuentas es materia orgánica que se puede utilizar en los campos de cultivo. Perdón, tenemos que ir por cuestiones académicas, pero yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay algún estimado de la generación de energía eléctrica a mediano o largo plazo que pudiera impactar positivamente a la economía del municipio, del ayuntamiento? Sí, nosotros estamos calculando, de los cálculos que hemos hecho, nosotros tenemos la propuesta de que se pueden generar entre 2 y 6 metros cúbicos, 2 y 6 metros cúbicos por hora. Entonces, bueno, al generar esta cantidad de energía, puede tener la capacidad para iluminar la misma planta, o llevar esa energía a iluminar una calle o algún lugar que aquí decide. Pero sí tiene la capacidad para... Yo creo que no sé si se ha hecho un balance financiero sobre lo que implicaría caminar como hemos caminado, porque eso de los residuos cada vez van a ser mayores costos. Compañero, vamos creciendo, entonces no sé si se ha hecho un balance en qué tiempo se recuperará la inversión y cómo se podría hacer por fases a lo mejor, ¿no? Hay cosas urgentes y hay cosas necesarias, entonces a lo mejor yo sé cómo, o quisiera entender que entiendo que la vida del municipio no siempre se tiene las finanzas al momento, pero a lo mejor se podría hacer por fases para que Así es. no sé si por un lado eso y por otro lado el balance financiero, lo que se podría estar ahorrando el municipio en un escenario con esta propuesta y lo que estaría beneficiando obviamente, pero lo que también estaría gastando en un escenario tendencial que sería comportarnos como ahorita. Una cosa sería una situación financiera tendencial y una situación financiera con este tipo de proyectos que hacia allá vamos y hacerlo por etapas para poder hacerlo más atractivo, ¿no? Muy bien, bueno, de este balance, ya lo había comentado anteriormente en otra ocasión con algunos regidores, no con todos. La inversión al inicio de este tipo de proyectos efectivamente es elevada. Aquí estamos platicando que se van a invertir 17 millones y medio para la planta de composteo, acopio, planta de generación. Esa inversión, hasta el momento, cuando se encuentra ya funcionando, estamos pensando en el reciclaje, composteo y generación de energía eléctrica. Está recuperando aproximadamente de 1 millón a 1,5 millones al año. Entonces esta inversión la vendrá recuperando a largo plazo, que es a los 17, 18 años. Pero, sin embargo, a futuro, ya que empiece a trabajar bien la planta, se puede empezar a trabajar también con otras comunidades, con otros municipios aledaños. ¿Por qué? Porque el dinero, como estamos viendo, la basura puede llegar a ser dinero y puede llegar a ser un negocio. Este negocio, se puede llevar a los demás municipios, traerlos y recuperar la inversión en menos tiempo. Nada más una cuestión, no sé qué relación tengan ustedes con la GIZ.
una fundación alemana que apoya proyectos. En el otro periodo estuvo promocionándose en algunos municipios esa fundación alemana, que es una de las que le interesan los proyectos locales, en especial los ambientales. Capulúa hace, no sé si sepan, hace como 2 o 3 administraciones anteriores, tuvo financiamiento de esa GIZ, y es un caso de éxito donde se trabajó con composta y estuvo incluso vendiendo afuera de las localidades, es lo que cuentan los que estuvieron en ese periodo. La historia fue que cuando cambió el periodo administrativo no se le dio la fuerza que se le había dado, pero bueno, fue una experiencia donde se muestra que pueden existir fuentes de financiamiento que tienen ese interés, y que yo sepa, estuve incluso capacitando en el otro periodo en algunos municipios. No sé ahora cómo esté funcionando esa fundación ahora. En Toluca el periodo pasado sí también estuvo, pero no sé ahora, no sé. Antes era GTZ, ahora es GIZ. No en todos lados GIZ. Es la abreviación de unas palabras alemanas que no se pronuncian ahorita. Pero Capulúa lo hizo en un periodo de, no sé si alguien tiene ese dato, habría que investigarlo. Pero me entrevisté con la gente que estuvo en ese periodo y produjeron un video donde muestran que se pudo hacer. Uso la palabra a nuestro 10º regidor. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, investigadores. Nada más me tengo que ir porque tengo clase y lamentablemente no haber podido más tiempo, ¿no? Perdón. Gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Una pregunta respecto a... ¿Ustedes tienen conocimiento de los proyectos que se presentan en el CONACYT? Vamos a llamarlo así. Se hacen los proyectos, informes financieros, informes técnicos. Una vez que se hacen los recursos, ustedes tienen que hacer capacitación o formación de recursos humanos. En este caso, que ustedes, como si fueran integrantes de un consejo de ciencia y tecnología, que el servidor en su momento lo estuvo con el doctor Drucker, doctor Velázquez, doctor Valdés, ahora el secretario Espriu, ustedes se les giraba, a los integrantes en ese momento se les giraba un proyecto y ustedes lo evaluaban conforme a sus conocimientos. En este momento, ustedes podrían emitir alguna opinión respecto al punto de vista que tienen ustedes respecto a la aplicación de este proyecto en nuestro municipio, porque creo que la compañera, con el fin de ilustrarnos a nosotros, fue la comparecencia de ustedes en dado momento, no comprometiéndonos a que nos digan un dictamen o algo. Yo les comenté la experiencia que tuve en la Secretaría de Ciencia cada vez que presentamos un proyecto, lo del teleférico, el premio Alto Castillo, que ustedes van a conocer, la Semana Nacional de Ciencia que íbamos. Digo, pues es bueno que se presente este proyecto a personas como ustedes, que son los que saben. Pero también hay nosotros, cuando yo manejaba el Fondo Mixto de la Ciudad de México, con el gobierno de la Ciudad de México, pues hay unos proyectos que realmente divagaban en la realidad, porque pues había proyectos que venían de Sonora, de Oaxaca, de Puebla, que son extremadamente exitosos, pero a veces por la situación no lo aplicaban. ¿Y qué es lo que se optó dentro del reglamento, dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología? Estaba Bolívar Zapata y todos ellos, solicitar la opinión de ustedes, que es importante ahorita lo que me está comentando. En dado momento que nosotros estuviéramos interesados en este proyecto, ustedes nos podrían emitir una opinión de ello, con su calidad de catedráticos de ello. Sí, de mi parte, pues para eso estamos, ¿no? Necesitamos tener todo el... Sí, sí. ¿Se gusta con la maestra Mónica Ortiz, yo era el secretario técnico de la RCC, y la maestra Mansur, y Alejandro Tello. Pero es que pido para mis compañeros que se ilustraran mejor y que ustedes conocen, ustedes saben el mecanismo, y eso ayudaría para que lo que está presentando en este momento el doctor tuviera mayor sustento. Y yo entiendo lo que es las patentes, lo de IP, a veces no lo pueden divulgar con nosotros, yo digo, pero ustedes, en su calidad de catedráticos, él sí les podría otorgar todo el expediente, todo el informe técnico,
con el informe financiero para que usted nos diga, sí, sabes que es viable. Por ejemplo, ahorita nos dice la empresa, o la nave se va a quedar a nombre del ayuntamiento, a bienes del ayuntamiento, o se va a regresar. Si llegan empresas de fuera a aportar basura, ese ingreso para quién va a ser, para el ayuntamiento o para ellos como empresa. A ustedes, como ahorita lo comentó la doctora, que lo tengo bien, usted recuerda su nombre, pues sabes que también hay cuestiones de innovación, por ejemplo, de los gases, la captación que estuvieron haciendo en el sur del país. Ahorita ya nos abrió los ojos respecto a la empresa que va a financiar, pero independientemente ustedes como el Estado conocen y pueden emitir una opinión que nos ayude a nosotros que no conocemos. Gracias. Yo creo que en la parte técnica nosotros podemos estar. Yo creo que en la parte que tú estás diciendo de la financiera, eso sí, yo sé que no. Yo creo que tiene que haber un convenio entre lo que es el microprogramista, o lo que digo, pero yo creo que es un convenio. Es la planta, lo que es el municipio, para decir, ok, a ver, tanto por ciento para que no lo sé. Sí, yo no lo quise mencionar porque yo lo manejé en la Secretaría, yo entiendo que es ustedes como parte técnica, otro como plan financiero, transformación de recursos humanos. Pero aquí lo que usted nos ayuda ahora, en lo que en tu experiencia en esos proyectos, ¿cómo funciona? Por ejemplo, a lo mejor aquí tú puedes aportar mayor información sí. que el resto de la gente. Sí, aquí de eso se trata, ¿no? Sí, en este caso yo lo que en su momento opiné, a efecto de que ustedes como especialistas, siempre lo he dicho en su momento, lo decía el doctor Luque Vida, ustedes son los que saben. Nosotros trataremos de cuidar la cuestión técnica, la cuestión técnico-financiera, que a veces había proyectos que se iba todo en recursos humanos y en captación de materiales, y en el proyecto exactamente nada. Ahí está el teleférico, que hay otros proyectos que eran geniales de Paz en el Corazón, cuestiones que en el premio Alberto Castillo los presentaron y a veces no se les da el suficiente recurso para ello. Lo que aquí sería mucho aportar en esta materia la cuestión técnica que ustedes saben. Y ya lo financiero, pues ya nos encargaríamos de verificar que sí realmente se van a decir, ¿sabes qué? En la planta se va a utilizar esto, pues ya verificar si realmente es aplicable, porque puedo decir, en el teleférico hasta facturaban lentes carrera o vehículos que ni siquiera eran aplicables a los del teleférico, y cuando yo me subí al teleférico yo ni siquiera alcanzaba, se movía, y ustedes ya en esa situación no decían, ¿sabes qué? Se necesita sensores, pero ese sensor se consigue en Alemania para lo de los gases, o lo pueden hacer aquí en la USM o en el Politécnico a mayor o menor precio, que sí sería eso, contar con ustedes y agradecer el tiempo. Y ahora ya nos acaban de decir que sí existe la apertura y les agradecemos ello, en efecto, de poder hacer esto correctamente. Gracias, doctora, gracias por el tiempo, gracias. ¿Algún comentario por parte de la rectora de la CIMI? O sea, yo podría dar una opinión. Yo lo que veo es que de veras que sería algo gana-gana, tanto para los pobladores de Mexicalcingo como para el propio municipio en cuanto a reducir todo lo que son los desechos que se están yendo y que se quedan en los tiraderos, y de veras es un problema muy fuerte. Y todo ese reciclado que a lo mejor al principio, bueno, el ayuntamiento va a poder empezar a conseguir dinero. Cuando los habitantes se den cuenta que de veras eso vale dinero, pues a lo mejor ellos lo venden. Pero de todas maneras es una ganancia, porque entonces la cantidad de residuos que van a llegar, pues es mucho menos. Yo lo veo muy interesante, lo veo factible desde el punto de vista que nos está proponiendo. Primera fase de composteo, después la fase de lo otro, para poder yo, abusando de su presencia, pues gracias. Es muy importante su opinión de ustedes, porque nosotros, como sabemos, somos expertos en la materia, somos elección popular, maestra. Entonces, lo que pasa que también ya hemos tenido algunas visitas de algunas empresas que, por ejemplo, nos dicen, ellos no separan, ellos no nada, y que se llevan, traen también una maquinaria, queman todo, y obviamente ofrecen unos bloques, otras nos ofrecía unos más cotizos, cosas así,
Pero, por ejemplo, yo produzco 12 toneladas. Ajá. Y, por ejemplo, esa empresa nos pide 200 toneladas. Le digo, ya no sería un basurero, se puede decir, o planta municipal, sino ya sería algo regional. Entonces, a mi visión, yo creo que ya sería un problema un poco más grande. Si queremos solucionar un pequeño, estaríamos, no sé su opinión de usted. Mi opinión es que la importancia es que están juntando bases para acabar con la contaminación. Todas esas empresas que llegan y queman, sí pueden tener rendimientos muy altos en su conversión, pero están mandando CO2 a la atmósfera. Ya no podemos. Lo estamos viendo con el clima. Todos estos cambios climáticos no nos ayudan. Entonces, si no se empieza a nivel, ahora sí como en las casas, y que todo el mundo nos vayamos concientizando de esto, pues no vamos a salir más lejos, ¿no? O sea, hacerlo como en otros países, como en Europa, como en Estados Unidos, en Turquía. O sea, hay muchos países que ya están apostando a esto, porque si no, la especie en peligro de extinción somos nosotros. Esa es el punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no sé, ¿algo más? Algo más, otro comentario que nos pueda aportar ustedes. Tenemos que empezar desde el principio de la contaminación, ¿sí? De ir quitando problemas, porque también aparte del calentamiento global tenemos el problema con las enfermedades. Por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud gasta muchísimo en cuestión de enfermedades relacionadas con la contaminación. En la Ciudad de México hay gente que tiene infarto. Vas con el neurólogo y te dice, no es significativo, es lo que se quiere hacer ahorita, pero es por la contaminación de los gases de la vida. Yo quiero exponer algo. Yo tengo tiempo trabajando en hidrógeno, porque en algún momento el director del instituto decidió yo empezar a trabajar. Es un tema que yo... Pero lo que sí me di cuenta es que tuvimos una visita del doctor, que se me olvidó cómo se llamaba, el doctor Suárez, que él estuvo trabajando en California, hizo un estudio de las enfermedades por la contaminación, y fue la única manera, porque como los gringos nomás escuchan millones y dinero y cuánto cuesta, entonces dijo, son tantos billones de dólares al año en las enfermedades cardiorrespiratorias por problemas de contaminación. Y entonces, por eso es que California fue el primer estado en la Unión Americana que empezó a hacer el consorcio para los coches de hidrógeno. Porque el chiste de los coches de hidrógeno es que en el momento en que se trabaja con una celda de combustible, se recombina el hidrógeno y el oxígeno, y lo único que se genera es agua. Entonces no hay contaminación. La ventaja del hidrógeno, por ejemplo, sobre el metano, es que si nosotros quemamos una cantidad de metano, obtenemos una cierta cantidad de energía. Si ese metano se transforma en hidrógeno con agua, con una molécula de agua extra, nosotros vamos a obtener 3 moléculas de hidrógeno por cada molécula de metano. O sea, la cantidad energética que se gana ahí es muchísima. Entonces, por eso, ¿cuál es la ventaja? Que la contaminación se logra mucho. De hecho, también tenemos por ahí un programa en cuestión de separación, invitar a los ciudadanos, los que traigan PET, no sé, se le va haciendo un valecito y ese valecito se va para el predial, para el pago de agua, y hasta que acumule cierta cantidad se los puede, por ejemplo, canjear para lo de su predio, para que nos ayuden ellos mismos, y se crea, más que nada, crear cultura, porque realmente es lo que no tenemos una cultura de nada. Y yo creo que sería
un municipio ejemplar para el resto de y yo creo que esto de buscar algún apoyo externo, independientemente de lo que están haciendo, yo puedo investigar lo de GIS con la embajada de Alemania y lo puedo participar. Como presidente, compañero Arturo y los materia. El camión recolector de basura recoge la basura orgánica en México, en Ciudad de México, ya tiene tiempo, por ejemplo, el camión de la basura pasa a recoger lo orgánico el martes, jueves y sábado. Y si tú llevas la basura, por ejemplo, llevaba la basura orgánica, pero mal separada. Entonces, simplemente no podemos se separa la basura así como se les dio, porque se soltó folletos en que decía qué era lo reciclado, qué era lo reciclado, qué es parte de lo electrónico, porque hay responsable en ese momento por medio de esta la comunidad del jefe de gobierno. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso tiene evaluación cuáles son las alcaldías que mejor separan. Y de plano, no separación, como se debe hacer, separa su basura y luego que la repara. Va a ser una forma de poder gestionar la población. Es lo que pretendemos. Esto lo marca la Ley General de Artículos Sólidos. Entonces, precisamente lo que queremos hacer con la... Y hacer publicidad, cuál es lo reciclable, cuál es lo reciclable, porque parece que no, pero la gente no sabe eso. Es educar. Sí, o sea, no sabe. El cartón, el papel, todo eso se puede reciclar. O sea, esto es inorgánico, reciclable, no reciclable, y lo electrónico de tal fecha y lo orgánico. Todo eso está dentro de la... Pero hacer publicidad, la gente lo sabe, o sea, simplemente piensa que lo sabe. Y sí, creando la cultura, la gente apoya. Por ejemplo, yo ahorita tengo un proyecto en lo que son las tapitas, todas las taparroscas. Eso sí es con ayuda a niños con cáncer, pero tuve muy buena respuesta. De hecho, pues nada más lo íbamos a hacer así como el programa piloto, pero al ver que hemos tenido buena respuesta, la vamos a seguir. En México, el Instituto Nacional de Nutrición, llega uno a los restaurantes y ahí tienen el letrero. Salva a un niño para el tratamiento de cáncer con tostadas. Sí. Yo, por ejemplo, voy juntando las tapas y luego agarro los celos. Sí, así es lo que también estamos haciendo aquí, hacer éxito. Sí. Nosotros solicitarles ese apoyo, porque está haciendo una buena presentación del maestro el maestro Evaristo. Casi ni lo veo. El maestro Evaristo, una buena presentación, por ejemplo, con el respaldo de ustedes, con la información que nos puedan hacer llegar y con que podamos gestionar el recurso que está un poco escaso, por decir, muy escaso, y que queremos implementar estas acciones para un mundo mejor, porque esto va a que nosotros podamos participar para un mundo mejor, no nada más para un México sencillo. Pues yo creo que es lo más importante, agradecerles. Ya me di cuenta que ya la regidora ya tomó sus datos para que nos puedan enlazarnos, con quien nos puede apoyar, nos puede ayudar, porque nosotros estamos en la mejor disposición de hacer ese trabajo. Es una expresión que nos deja, pero no podemos decir, bueno, ya no, al contrario, ya no tenemos que buscar quién, pues, sino cómo poder darle solución, poder dar algo mejor. Nosotros como administración, como cabildo, poder presentar algo bien a nuestros ciudadanos, que los ciudadanos nos entiendan que es para nuestro bien. Aquí se genera mucho el plástico con grasa, se genera mucho por el cartón, pero con grasa, de las que viene con cera, con el chicharrón exactamente, y que después en unos momentos les tengo una bonita noticia. Pero ustedes, pero sí es la mayor
basura que tenemos nosotros aquí, ¿no? Entonces, ya vamos a ir implementando todas estas acciones para poder mejorar, pero con el apoyo de ustedes como expertos y aquí al doctor. Sí, es Codo, y acá a nuestro familia, a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro paisano, ¿no? ¿Cómo te llamas? Gabriel Casas, aquí en Narciso Mendoza. En la calle Morelos, ahí por el un paisano, ¿no? Un paisano de que nos pueda apoyar. Hay un paisano que también tuvimos la oportunidad de que trabaja todo esto del medio ambiente, pero fuimos a ver, pero pues sus tiempos no se los da para poder estar con nosotros. Sus tiempos, él anda por otros países haciendo esos trabajos, pero pues aporta algo a haciendo, pero no le dan sus tiempos. Entonces, bueno, qué bueno que a Gabriel sí le dan sus tiempos para estar con nosotros y poder hacer algo bien para nuestra hacienda. Nosotros agradecerles a esta administración de los agradecerles el tiempo que nos dan y una disculpa por la espera, por los tiempos, una disculpa, pero aquí estamos a sus órdenes trabajando y esperamos ese gran apoyo por parte de ustedes. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Algo más, perdón? Ya no. Si podemos, señor secretario, que podamos declarar un receso, siendo las 13 horas con 52 minutos, declaramos un receso de 20 minutos.